A continuación, en la mañana de la 94.5 FM del Pueblo, La Otra Radio, las opiniones que importan. En las opiniones que importan, contamos con la colaboración de Socorro Franchini, nacida el 1 de diciembre de 1945, casada, 2 hijos, un nieto, maestra, recibida en diciembre de 1967. Comenzó el trabajo docente en 1968. Concursó por oposición en dirección rural, al cual accedió en 1970 en la Escuela Rural número 89, trabajando en este medio por 8 años. En el año 1977 es trasladada a cargo común por la dictadura militar. En 1971 adhiere al Frente Amplio. En 1995 trabaja junto al entonces diputado por el Frente Amplio, lista 103, Julio Matos, como secretaria en Montevideo en el Palacio Legislativo. En el año 2000 es electa edil por la lista 103 y en el 2005 es reelecta. En los años 2006-2007 ocupa la presidencia de la Junta Departamental de Florida y en 2008 renuncia a su banca. Actualmente trabaja por el Frente Amplio desde la base. En las opiniones que importan, Socorro Franchini, todos los viernes, minutos después de las 10 de la mañana, por 94.5 FM del Pueblo. La Otra Radio. Los contenidos emitidos en este espacio no son responsabilidad de la emisora. Muy buenos días, tengan oyentes de la 94.5 FM del Pueblo, La Otra Radio, que tal como han pasado, hoy tenemos acompañantes. Pero quiero decir antes que agradezco todas las manifestaciones que comparten estas audiciones, ¿verdad? Y que nos han hecho llegar el beneplácito de que hablemos de cosas que ayudan a la memoria. Nosotros dijimos que íbamos a hacer una operación memoria y la estamos haciendo. Hoy vamos a hacer una ayuda a memoria. Y hoy no vamos a comenzar, amigos, con un tema musical. Parece que pegó bastante el tema de León Gieco, que tengo que decirles que mañana se presenta León Gieco en Minas, en La Valleja. El que quiera ir a verlo puede hacerlo porque es un ejemplar musical increíble de Argentina, pero que ha hecho muchas funciones en Uruguay. Bueno, hoy nos acompaña el ex diputado Julio Matos, yo más bien le digo el amigo Julio Matos, el compañero Julio Matos, que en el tema que vamos a tratar hoy tiene más que información. Este tema que hoy vamos a tratar es un tema muy importante, muy sentido por la gente, que es el tema de la vivienda. ¿Quién no aspira a tener su propia vivienda? Yo recuerdo que todos los de mi edad, y pienso que también actualmente mucha gente lo practica, el decirle a los hijos lo primero que tienen que pensar es en la vivienda propia. Formen familia o no formen familia. Tener el techo propio, como decían nuestros viejos familiares, ¿verdad? Ese techo propio que nos costó tanto, sangre, sudor y lágrimas nos costó. Personalmente yo lo puedo decir, ¿verdad? Y que era ladrillo arriba de ladrillo que había que ir poniendo con restricciones totales. Hoy, por suerte, se ha avanzado tanto en el tema construcción que ya viene casi todo preparado y la gente construye con mayor facilidad. Además, hay muchísimos beneficios para los que construyen. Yo les pediría a los amigos que viven acá en el centro y que a veces no se dan una vueltita por los alrededores de Florida,
que agarren la calle Independencia, aquella calle que estaba molida cuando ingresó Giacchetto a la Intendencia y que hizo todo aquel barrio, el barrio norte, bueno, que vayan hasta la calle 60 y observen la cantidad de viviendas que se están construyendo. Y eso tiene un significado. ¿Y qué significado tiene? De que hay dinero para poder construir y hay facilidades. Pero ahora nos vamos al tema estatal, porque se están construyendo cantidad de cooperativas, estoy refiriéndome a Florida, y hay organismos estatales que están relacionados directamente con la vivienda. Vamos a empezar por el Ministerio de Vivienda, ¿te parece, Julio? ¿Cómo no? Y el Ministerio de Vivienda, que no hace tanto que se fundó el Ministerio de Vivienda, ¿verdad? Fue en la dictadura, ¿no? Julio, corregime si... Yo creo que el primer ministro, bueno, buenos días antes que nada, porque no había saludado a la audiencia, gracias por la invitación, Socorro. Creo que el primer ministro de Vivienda que hubo fue Chirucci. Chirucci. Cuando no pudo ser reelecto, porque había sido reelecto por segunda vez en el año 89 y en el año 95 es designado ministro y se crea o se transforma el ministerio y es proverbial la cantidad de funcionarios del Ministerio de Vivienda que son oriundos de San José, porque es el feudo político de Zar, como de le Chirucci. dicen. Y yo no recuerdo la cantidad de viviendas que se hizo en ese quinquenio, pero sé que más del 80% se construyeron en el departamento de San José. Es una buena forma clientelística tradicional de hacer política, ¿no? Cuando me nombrás a Chirucci fue en la segunda presidencia de Sanguinetti, claro. Partido Colorado. Es bueno recordar, gente, los gobernantes, el partido que gobernaba, que fueron electos legítimamente por la gente, ¿verdad? Y el primer entonces ministro de Vivienda fue Chirucci, aquel intendente que fue también servil a la dictadura militar, porque fue interventor en la dictadura. Fue uno de los pocos intendentes civiles que no fueron desplazados por la dictadura. Habrá hecho méritos suficientes como para... Que hoy sí, es senador. Hoy es senador. Sí, hoy es senador por San José. Bueno, muy bien. Seguimos con el Ministerio de Vivienda. Yo, a grosso modo, para después darle la palabra a Julio, voy a decir que en el segundo gobierno de Sanguinetti, el ministro, porque es un ministerio, entonces está ocupado por los ministros, el primer ministro de Vivienda fue Chirucci, después fue Beatriz Martínez, gobierno de Sanguinetti, después viene el gobierno de la calle, el gobierno blanco de la calle. Los ministros de Vivienda fueron Raúl Lago, Mieres Muró, que después tuvo el MEVIR, ¿no? El arquitecto. El arquitecto. Después, Manuel Antonio Romay, ese apellido tan ¿cómo te voy a decir? Connotado, ¿no? En distintas áreas, porque también en la comunicación, en todo están los Romay. Bueno, en las caras bonitas del país también están los Romay siempre. En las páginas sociales. Después, en el gobierno de Jorge Valle, el gobierno colorado, el ministro fue Carlos Cat Blanco, del Partido Nacional, y Saúl Irureta. Muy bien. ¿No? Después, en el gobierno de Vázquez, estuvieron Arana, arquitecto, y Colache, ¿no? Bueno, y ahora en este gobierno estuvo Muslera, y que fue reemplazada por Beltrame. Ese es un organismo del Estado que está relacionado directamente con la vivienda, pero después está MEVIR, ¿no? Que MEVIR cumplió 45 años hace poco, ¿no? ¿Sabes cuántas viviendas ha construido MEVIR desde que se inauguró? ¿No tenés noción, Julio? 25.003 viviendas, con 636 programas diferentes. Y ahí con los MEVIR es bueno decir, porque ahora hay algún diputado de Florida que se ha encargado mucho de solucionar los problemas habitacionales, y está bien, porque esa es la tarea del legislador. Yo entiendo que está bien, ¿verdad? Pero antes también hubo legisladores que se interesaron muchísimo por las viviendas y especialmente por los MEVIR. Porque los MEVIR, ¿qué es MEVIR? Es el movimiento de la erradicación de la vivienda rural, insalubre rural,
¿verdad, Matos? Que trabaja con el sistema de ayuda mutua. Claro. O sea, los beneficiarios realizan determinada cantidad de horas de trabajo, MEVIR, los oficiales de MEVIR son los que dirigen la obra y proporcionan los materiales a bajo costo, y en realidad la gente se construye su casa, no es que se la regalen, y después a su vez debe pagarla durante determinada cantidad de años, y si culmina el ciclo de terminar de pagar la suma que MEVIR le cobra, que es menos que un arrendamiento, que el monto de un arrendamiento, al final la casa se le escritura en propiedad. Ese es el sistema de MEVIR. Y antes era en el entorno rural, pero ahora hay MEVIRes urbanos y suburbanos. Sí, cómo no. Sí. Yo recuerdo que a los pocos días de asumir en la administración Giacchetto se entregaron unas viviendas que están en el barrio de las cooperativas, que se habían construido durante la administración anterior, que dicho sea de paso, en el primer temporal que hubo a varias se les voló el techo, y esas fueron construidas, fue un sistema de MEVIR urbano, porque fue MEVIR el que se encargó de la confección de esas viviendas. Y en varios lugares vemos que en las ciudades, dentro de las plantas urbanas o anexas a las plantas urbanas, hay planes de MEVIR con muchas viviendas. Y hay también MEVIRes individuales, es decir, que en unidades productivas. Claro, unidades productivas, bueno, eso yo no me acordaba cómo se llamaba. Bueno, MEVIR también está relacionado con la vivienda, pero también está el banco hipotecario, ¿no? El banco hipotecario, ese banco añejo que se fundó en 1892, que se fundó para dar créditos hipotecarios. Todos sabemos lo que es una hipoteca. Para la construcción de vivienda o refacción o reforma de vivienda. Sí. ¿Qué pasó con el banco hipotecario? ¿Se fundó en qué año me dijiste, Socorro? 1892. Y 100 años después se fundió. Se fundió en la crisis del 2002. Exacto. En la crisis del 2002 llegó el banco con una vulnerabilidad tal, tenía una insuficiencia patrimonial increíble y no tenía disponibilidad de plata. Si nadie ¿no? le pagaba. Y además de eso, lo más grave era la morosidad que existía en el banco hipotecario. Y además de eso, los abultados gastos que tenía ese banco hipotecario. En el 2002, gobierno Jorge Valle, Partido Colorado. En el 2005 hereda Tabaré Vázquez, gobierno del Frente Amplio, todo ese paquetito, que estaba atadito, ¿no? Hace poco, creo que todos vimos en el 2012, en febrero creo que fue, que hubo 6 procesados por abuso de funciones relacionados con el banco hipotecario, ¿no? Que me acuerdo que ahora Mujica está poniendo coto y está bien a los viajes, ¿no? Que no pueden despilfarrar el dinero, que no se puede ir a cualquier lado si no tiene un justificativo. Bueno, esos 6 procesados y asistían a cualquier lado del mundo. Y yo te voy a decir alguno, a Sudáfrica. ¿Qué iban a hacer a Sudáfrica? A un safari. Y yo no sé, a Malasia. ¿Te acuerdas cuando la época de los malayos de Malasia? A Maui, que me tuve que ir a fijar en el mapa dónde estaba Maui, y a Hawái. Ahí iban a hacer surfing. ¿Ah? Bueno, eso es bueno decir quiénes fueron esos gobernantes para que la gente tenga memoria. Y la ayuda a memoria es increíble, ¿no? Estuvieron trabajando en los gobiernos de Sanguinetti y de Jorge Valle, los 2 gobiernos colorados. Y fueron Salvador Noachas. Fue presidente del directorio. ¿No? Sí. Fue Jorge Sachi, Néstor Moreira, Norberto Sanguinetti, que sería pariente de Julio María, primo debe ser, Fernando Caride y Jorge Montes de Oca. No sé si tenía relación con el Montes de Oca de acá. Bueno, ellos hacían los viajes, iban acompañados además de personas que no pertenecían al banco hipotecario, es decir, capaz que llevaban a las mujeres. Algunos de estos jerarcas recuerdo que estuvo en Estados Unidos en viaje financiado por la institución oficial, y fueron no a pasear, sino que fueron a hacerse tratamientos médicos. Sí, Salvador Noachas, creo que se operó de las piernas. Y otro fue que el tratamiento creo que no fue para él, sino para la esposa. Sí. Pero se lo pagó el banco, sí. Entonces a veces... Y terminaron presos. Terminaron, sí. A veces uno piensa cuántas colectas se hacen para niños, para personas que tienen que viajar a otros países, cuando estos personajes usaban y abusaban del dinero de todos, ¿no? Bueno, eso es lo que
lo que a veces uno se cuestiona. Después tenemos al Banco Hipotecario, después tenemos... Ya que estás hablando del Sí. Banco Socorro, yo recuerdo que cuando estuve en la Cámara, en algún momento hicimos un pedido de informes, porque estábamos interesados por la situación del OC10, año 96, 97 puede haber sido, porque recuerdo comentarios de funcionarios del banco, en la sucursal Florida de aquel entonces, que nos hacían broma de que los habíamos hecho trabajar, porque ese complejo es un complejo, debe ser el más grande que hay en el departamento, tiene unas cuantas decenas de viviendas, está en la zona populosa del Prado Español, y de memoria no manejo las cifras, pero sé que una cantidad importantísima de viviendas del complejo C10 en el año 97 Yo me acuerdo. estaban ocupadas, que habían sido asignadas por el directorio directamente por cuota política, o sea, no era ni ahorristas del Banco Hipotecario, ni a gente que hubiera operado con el Banco Hipotecario, que hubiera participado de ninguna operación o que tenía el banco, sino que simplemente por recomendación, por tarjeta política, por cuota de los directores, una cantidad de familias floridenses se habían beneficiado y el altísimo porcentaje de aquellas familias que habían ingresado así a los C10 no pagaban, no solo que no le pagaban nada al banco, sino que ni siquiera pagaban los gastos comunes. Eso me quedó patente porque era una fotografía de aquella forma tradicional de hacer política, de aquella forma clientelar, donde se establece una suerte de negocio entre el gobernante y el gobernado, en donde el gobernado lo vota a cambio de una dádiva, de un privilegio, que obviamente no la financia el gobernante que recoge el voto, sino que se financia con cargo al presupuesto general de la Nación. Y ahí quedó patente, cosas que nosotros sabíamos, pero que ahí quedaban registradas, ¿no? Yo recuerdo que un empresario de Florida tenía 2 departamentos ahí. Sí, vinculado a la comunicación. A la comunicación. 2 departamentos que a su vez los había, no sé si subarrendado o se los había dado a otro. Eso yo me acuerdo, sí. No tengo el documento escrito, pero en la memoria está. Por suerte la memoria... Y debe estar en los archivos del Palacio. Seguro. Bueno, también me acuerdo del otro complejo habitacional, el que está enfrente a la Escuela 109, ¿no? Que tuvo problema, la gente tuvo problema porque había terminado de pagar la vivienda y tenían los colgamentos famosos, ¿te acordás? Sí, el tema de los colgamentos es un tema que está presente en general en toda la operativa del Banco Hipotecario y que yo no lo recuerdo bien en cuándo es el origen de ese problema, pero fue en determinado momento que el banco suspendió el cobro de algún reajuste y unilateralmente no lo trasladó para la finalización del pago de las cuotas, pero sin consulta y sin consentimiento, o sea que modificó unilateralmente los términos de la operación y la gente cuando terminaba de pagar las cuotas se encontraba que tenía otra deuda varios años más. Ahí está. Y ese tema no se ha resuelto, porque si bien el banco presiona porque no escritura, hasta que no le paguen el colgamento, el banco también no ha ido a la justicia a exigir el cobro de los colgamentos porque sabe que son ilegales. Pero es un problema que miles de familias de uruguayos ahorristas del Banco Hipotecario tienen pendiente todavía que no se ha resuelto. Bueno, cuando asume Tabaré Vázquez en el 2005, este banco se capitalizó porque, como dijimos, estaba fundido. Estaba prácticamente sin disponibilidad. Lo capitalizó por $250 millones, ¿no? Y a su vez se reestructuró. Y parte de su cartera pasó a la Agencia Nacional de Vivienda, que pertenece al Ministerio de Vivienda. Bueno, seguimos. Otro organismo que tiene la capacidad para construir viviendas es el Banco de Previsión Social, ¿no? Que los jubilados hacen sus aportes o hacían sus aportes al Fondo Nacional de Vivienda, ¿verdad? Bueno, ¿sabes cuántas viviendas desde 1990 a mayo del 2012 se han construido? 6.016 viviendas, desglosadas en Montevideo 2.640 y en el interior 3.376. Cuando yo hablo del Banco de Previsión Social y de las viviendas, los jubilados, a mí se me representa 25 de mayo con aquellas viviendas que estuvieron años y años semi-terminadas, porque no se les había dado el aval, y que después terminaron prácticamente en taperas.
No tenían final de obra porque la empresa que las había construido para el Banco de Previsión Social no había pagado los aportes al Banco de Previsión Social. Y el Banco de Previsión Social no ha tenido hasta ahora la capacidad de solucionar ese problema legal, digamos, y hacerse de las viviendas y destinarlas a la finalidad para la cual fueron construidas. Hoy no sé cómo están, pero deben estar en muy mal estado, porque seguramente que viviendas que durante 15 o más años no son ocupadas, el deterioro que sufren en el proceso del tiempo es quizá irreversible. Pero es un monumento a la ineficiencia del Estado, no por causas de la naturaleza misma del Estado de la empresa pública, sino defectos en la gestión del mismo. Que es un ejemplo clarísimo de ello, el de estas viviendas que están en 25 de mayo. En las afueras, en la pasada hacia Cardal, sí, a la ruta hacia Cardal. Era el monumento vivo a la tapera. Exacto. A la tapera, con una construcción. Yo recuerdo que en una oportunidad que pasamos, nos bajamos, ¿no? Y veíamos la disposición de esas viviendas, los baños, las cocinas, estaba todo hecho bolsa. Sí, todo eso. Estoy hablando del año... de antes del 2000. Sí, de antes del 2000. Bueno, seguimos con MEVIR, ¿no? Porque ahora un diputado de acá, está bien, no sé si leyó en la prensa o tal vez se interiorizó, no puedo prejuzgar, habló de que se van a construir MEVIRes en La Cruz y en La Macana, Y se me prendió la lamparita, Julio, cuando hiciste el pedido del MEVIR para Santa Teresa. Que todavía está pendiente. 95-99, sí. Mira, te digo bien la fecha, en el MEVIR en el 98. Lo hiciste 4 veces al pedido, sí. 4 veces. Ahí no corrimos con suerte porque MEVIR estaba iniciaba la construcción del MEVIR La Macana, el primer plan, y Santa Teresa está muy cerquita de La Macana, y a pesar de que había un núcleo importante de familias de Santa Teresa que querían continuar radicados allí, pero en mejores condiciones de vivienda, no. Y bueno, y a partir de allí nunca más MEVIR movió nada con respecto a eso, pero bueno, son a veces esos sinsabores, ¿no? Que obviamente a veces uno hace la gestión y no tiene suerte. Pero nosotros lo planteamos unas cuantas veces, sí. Porque los vecinos nos lo pedían, ¿no? Claro. Y ahora en estos últimos días, ayer que vino el director de ANCAP, Amaro Cedrés, ¿verdad? Director que pertenece al Partido Colorado, sí. y que no forma parte del gobierno de Mujica, ¿no? Tuvo la suerte de que Mujica le diera a los partidos de oposición algún cargo, ¿verdad? Los partidos de oposición no le dieron al Frente Amplio. Nunca le dieron al Frente Amplio. Y bueno, y vi en la televisión, en el informativo, lo vi por la mitad, la verdad que no puedo decir mucho, que con la intendenta interina, la doctora Rubio, fueron a las terrazas del Prado Español, ¿no? Y ¿sabes lo que pensé, Julio? Y hay que ser sincero cuando uno dice, pero la pucha, Julio, estaba Partido Colorado, Partido Nacional y el que tiene el gobierno, el Frente Amplio, que es el que está dirigiendo ANCAP, porque Amaro Cedrés está representando a su partido, no comulga con las ideas del Frente Amplio y está haciendo su política. No estaba, pero bueno, esas son las cosas de la política. Y en esas viviendas a las que han criticado, yo no sé si tenés algo para decir de esas viviendas. No, yo sé que esas viviendas que se hicieron ya hace algunos años, antes de cesar la administración Giacchetto, ante algún reclamo de algunos vecinos, la Intendencia hizo una intervención en techos de las viviendas esas, que eran techos livianos, y alguna información recabamos técnica, y la respuesta que se nos dio fue técnica, ¿no? Fue de que, no sé si en todos los casos, pero en muchos de ellos, se hicieron intervenciones por parte de los propios dueños de las viviendas o habitantes de las viviendas, construyeron estufas,
porque hay gente que está muy vinculada al tema de la leña y todo eso. Y construyeron estufas y seguramente que en ese momento, en esa intervención, dañaron de alguna forma la planchada y a partir de ahí se desencadenaron una serie de deterioros que no sé si se habrán revertido en el tiempo. Digo, nosotros ya después nos fuimos de la Intendencia, se va a hacer 3 años. Pero recuerdo sí alguna intervención en los últimos meses de la gestión Giacchetto, de arquitectura de la Intendencia, tratando de subsanar algunos defectos de eso. Julio. Pero digo, hay que tener presente que esas viviendas las construyeron los propios interesados, no las construyó la Intendencia, con la dirección técnica de una empresa de Montevideo. Porque la Intendencia, evaluamos nosotros, no estaba en condiciones de construir viviendas, como tampoco se construyeron en el periodo anterior, en donde las construyó, como recién dije, MEVIR, el MEVIR urbano del barrio de las cooperativas, y el Ministerio de Vivienda a través de la contratación de empresas particulares en el Prado Español, en el PIAI del Prado Español, que se entregaron en la administración Arocena, pero ahí la Intendencia puso los terrenos, pero fueron construidos y financiados por el Ministerio de Vivienda. Y en la administración Vázquez, que fue la que coincidió con la administración Giacchetto en la Intendencia, el país tenía otras prioridades, otras urgencias, la vivienda no era una prioridad, y entonces el Ministerio le transfirió unos recursos a la Intendencia de Florida para hacer viviendas y le dijo, arréglense como ustedes puedan. Y la Intendencia de Florida optó por esa forma de construir, que era similar a la ayuda mutua. Quizá eso de alguna forma determinó algún tipo de problema en la construcción. Estoy imaginándome, no estoy siendo concluyente, ¿no? Pero yo no puedo dejar de pensar en otro tipo de viviendas que todavía están en el debe. Y me estoy refiriendo a los asentamientos. Porque en Montevideo vemos que en los asentamientos se están inaugurando, se están haciendo viviendas. ¿Acá qué pasa, Julio, con el asentamiento del sitio Pintado? No sé, habría que preguntarle al intendente, ¿no? Porque nosotros cuando nos fuimos dejamos todo pronto para empezar. Inclusive todas las contrataciones de personal que hicimos a término cesaban cuando nos íbamos, menos 2 o 3 casos puntuales de oficiales y medio oficiales albañiles que habíamos contratado para empezar las obras del sitio Pintado con la mano de obra misma de las familias que iban a vivir allí, en la vivienda a construirse, y esos contratos que eran a término vencían a los 2 o 3 meses de la asunción de Enciso, para darle al intendente que venía la posibilidad de ver si seguía con esos oficiales o no, porque preveíamos que se iba a comenzar, que se iba a aprovechar el impulso que venía de la administración nuestra, que se había empezado a construir el obrador y que estaban los planes, estaba todo para empezar. Pero bueno. Yo me hago esta pregunta. El gobierno que eligió el pueblo decidió otra cosa. Exacto. ¿Alguna vez se van a construir esas viviendas? Porque hay que pasar por allí, ver en las condiciones infrahumanas. Cada vez más difícil, porque cada vez hay más gente. Y no sé si hay más gente, pero cada vez más caro construir, ¿no? Sí, más caro. Y los recursos se calcularon en el año 2006 para 100 y tantas viviendas, no recuerdo cuántas, y no de las cuales se construyeron 16 o 17 en las terrazas del Español y después no se construyó más. Bueno, yo me acuerdo también de que cuando se inauguró el MEVIR de Montecoral, no tenían luz. ¿Te acordás? No, eso se la llevó la Intendencia. La Intendencia Giacchetto puso. Sí, la Intendencia de Giacchetto, cuando pasamos por el pueblo de Montecoral, era un pueblo fantasma. Sí, no, nunca había habido el alumbrado público. Nunca había habido alumbrado público. No había luz en los MEVIR, en ningún MEVIR del interior, porque la UTE no habilitaba a la Intendencia la conexión de luz en barrios enteros como eran los MEVIR, porque la Intendencia de Florida nunca había pagado los consumos, ¿no? Sí, desde años atrás. Nunca la había pagado. No, nunca. Ni siquiera el consumo que estaba corriendo. No, nunca había pagado nada. No. Entonces la UTE, que le tenía que seguir dando luz gratis, no habilitaba que se extendieran las redes. Y ahora qué fácil que salir a cacarear, como cacarean muchos, ¿no? De que en la Rambla todo muy bien, con los paneles, con en la iluminación, en los MEVIRes de San Gabriel. Qué fácil es, sin haber puesto ellos, los actuales, un peso, ¿no? Sino que la intendencia anterior, por lo menos reconocer que la intendencia anterior fue la que dio el puntapié para que esos complejos pudieran ser, bueno, todo pudiera ser iluminado, ¿no?
Bueno, existe el récord de que se inauguraron en los primeros días de esta administración municipal, se inauguraron alumbrado público del Mevires como en Illescas, que se habían hecho en la administración anterior. O sea, lo único que hizo el intendente Enciso fue cortar la cinta, hizo el discurso, se sacó la foto y prendió la luz, pero todo lo anterior se había hecho en la anterior. Pero bueno, esta es la historia. Es la lógica, digo, que funciona así y esto no lo vamos a cambiar, obviamente. No lo vamos a cambiar, pero la memoria tiene que funcionar. El ayuda a memoria, y nosotros estamos acá no para criticar, solamente para criticar, porque mira que también podemos criticar cosas de estos gobiernos nuestros, que da para criticar y lo vamos a hacer. Pero yo recuerdo también que cuando asumió Mujica, ¿no?, la prioridad de él era el plan de vivienda, que se formó el plan Juntos, ¿verdad? Y que le ha dado trabajo, realmente le está dando trabajo, ¿verdad? Porque no es tan sencillo, pero que las cosas se van encaminando con sus aciertos y con sus errores. Y que el Banco Hipotecario, por ejemplo, la gente no sabe, todos los préstamos y la Agencia Nacional de Vivienda, todas las oportunidades que tiene para construir. ¿Y qué pasa? Vos vas al Banco Hipotecario, sobre todo a la Agencia Nacional de Vivienda, a la representación en Florida, y no te dicen nada. Te dan un papelito para que te instruyas, ¿no? Y bueno, estos son los planes, pero a la gente hay que decirle que tienen que averiguar, porque hay planes muy beneficiosos de ayuda mutua, de préstamos, y que realmente si los vecinos no saben, tienen que ir a los organismos donde realmente les informen, o ir a internet, ¿verdad? Todos no tienen internet. Bueno, después tenemos otro complejo que antes de terminar no lo quiero dejar, como es el Florencio Sánchez. El Florencio Sánchez, aquel complejo que está en el norte, hacia el norte de la ciudad de Florida, que tiene cantidad de viviendas, que estaba regido por un ONG, ¿te acordás? Que le sacaban a los propietarios tantas unidades reajustables para pagar esa ONG que nunca hizo nada. ¿Te acordás que, sí, me acuerdo, sí. Vos tuviste que hacer planteos porque los vecinos reclamaban hasta el espacio público, la placita? Sí, en aquella época fue cuando se inauguraron esas viviendas, se adjudicaron esas viviendas y hubo algunos desajustes, sí, con la ONG, que era la encargada de todos los aspectos comunitarios, digamos, que se le pagaba por eso y había cierta disconformidad con los vecinos, sí. Sí. Lo mismo pasaba en el Complejo Brasil. Sí. Lo mismo pasaba en el Complejo Brasil. Bueno, por suerte ahora la gente está edificando, vayan hacia el norte de la ciudad, pasando la vía, más allá de las vías, porque nosotros vivíamos... Más allá de las 60 inclusive. Sí, más allá de ya no hay terreno, Julio. Claro. No hay terreno, la gente quiere comprar. ¿Será porque la gente vive mal y no le alcanza el dinero? Claro, que compran, por eso te decía. Que compran y edifican. Claro. Mirá... antes no lo hacían porque eran haraganes y no querían. Claro, y ahora lo hacen haraganes, porque ahora, sí, no sé, sacaron el 5 de oro y... Claro, y además hay cierta clase de gente, de periodistas, de legisladores, que dicen que acá en Florida la vivienda es muy cara. Yo te voy a poner un ejemplo. Cuando yo formé mi familia, ¿no?, que teníamos 2 sueldos, un sueldo se iba para el alquiler, ¿no? Te estoy hablando 40 y pico de años, ¿no? Sí, en términos relativos en términos de tiempo ha bajado relativamente el peso de la... Sí, pero y era alquilado, sí. Era alquilado. Es decir que los que se quejan tanto ahora, bueno, no sé, los invitaría a darse una vueltita por allá, porque todos los días aparece una vivienda nueva. No lo van a ver porque dicen que no hay perciego, ¿no? Que no quiere ver. Que no quiere ver, sí. Y bueno, la gente eligió lo que tenemos y bueno, vamos a seguir trabajando con el tema vivienda, que es importantísimo, el techo propio. Yo recuerdo que mi suegro siempre nos decía, primero, con su medio lenguaje ruso, decía, primero techo propio, después otra cosa. En este Uruguay de la abundancia que vivimos hoy, hay gente que piensa primero en el auto, 0 kilómetros. Sí. Claro, pero es consumismo porque hay recursos. Primero el auto, 0 kilómetros, y después el techo. Después el techo. Bueno, amigos, será hasta el viernes que viene. Vamos a tratar algún otro tema que importe a la gente, que disfruten. El fin de semana pasado fue espectacular, ¿no?
fue espectacular. Esperemos que este fin de semana sea lo mismo y a pensar un poco en las cosas que se están haciendo, lo que falta por hacer, pero sobre todo a tener memoria. La memoria es una facultad que tenemos y la tenemos que incentivar, porque de lo contrario, sobre todo nosotros los viejitos, ¿no? Bueno, hasta la próxima. Esto fue Las opiniones que importan, en la mañana de 94.5 FM del Pueblo, la otra radio.